Muy buenos días para todos, sean bienvenidos a este espacio para meditar la palabra de Dios, para meditar en la Biblia. Damos la bienvenida a cada uno, desde donde nos estén viendo, de diferentes países donde nos están viendo, pues sea la oportunidad para bendecirlos. En este día vamos a orar para que sea Dios obrando en nuestras vidas y nos ayude, nos guíe y nos muestre el poder de su palabra en nuestra vida. Bendito y eterno Dios, gracias te damos, Padre bueno, porque tú, Señor, te has complacido en tenernos en esta mañana, en este día con vida, Señor. Gracias, Padre, por esa vida que nos das, por ese día a día que cada día nos has regalado, por el alimento, por el sueño, por todas las cosas que hasta el día de hoy, Señor, tú nos has permitido compartir. Gracias, Padre, porque es por tu misericordia que estamos hoy reunidos en este lugar. Gracias, Señor, porque eres tú el que hace la obra en cada uno de nosotros. Eres tú quien nos permite vivir en la palabra de Dios cada día, Señor. Gracias te damos y así sea para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este día, pues, como les decía al principio, pues es para que podamos meditar en la palabra de Dios, para que podamos todos y cada uno de nosotros, pues, profundizar un poco en el conocimiento de las escrituras, pero más que todo que cada uno de nosotros podamos vivir en el Evangelio, podamos vivir en cada uno de nosotros en una vida bíblica, una vida como Dios la quiere. Entonces, pues que sea acá el Señor obrando en nuestra vida, que nos ayude, que nos permita compartir su palabra, que cada uno de nosotros podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos y que cada uno de nosotros, pues siempre en todo momento y en todo lugar, pues podamos estar pendientes de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestra vida. Bueno, en este día pues les vamos a invitar para que primero pues busquemos en la Biblia el libro de los Proverbios. Mira, vayamos al libro de los Proverbios y pues ahí en el libro de los Proverbios siempre vamos a encontrar sabiduría. Siempre se ha dicho que el libro de los Proverbios es un libro para jóvenes, pero es un libro para todas las edades, porque todos en todas las edades necesitamos aprender. Nosotros pensamos a veces que porque ya tenemos tantos años ya sabemos todo, pero no. Yo recuerdo que mi papá cuando tenía 79 años aún había cosas que hacía de niño y que necesitaba aprender. A veces cometía también errores y uno pensaría que ya pues una persona tan grande, tan mayor, pues sabía todas las cosas de la vida, pero no, aún a la edad que él tenía, pues necesitaba también aprender. El mismo caso es el de nosotros, ya no importa si tenemos 4, 10, 12, 20, 30, 40 años, los que sea que tengamos, hay que tener la disposición para aprender y que cada uno de nosotros pues nos dispongamos para aprender. Entonces la Biblia siempre va a estar ahí como esa maestra para nuestra vida diaria, que cada uno de nosotros pues podamos eh, ver y vivir de la forma como en la Biblia lo encontramos, porque es la manera que Dios quiere para que cada uno de nosotros pues eh, vivamos de esa manera. Entonces, como les decía en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, pues vamos a encontrar un apunte muy importante, por qué nosotros debemos vivir conforme a la Biblia, para qué nosotros deberíamos vivir conforme a la Biblia o cuál es el caso que nosotros vivamos conforme a la Biblia. ¿Para qué tener la Biblia como la guía de vida de nosotros? ¿Para qué eso? Pues entonces en el versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces, ¿para qué leer la Biblia? Pues ahí nos está diciendo, para entender la sabiduría y doctrina. Pero la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría de los hombres, porque nosotros podemos encontrar sabiduría en los hombres, en monjes, en maestros, en diferentes personas, y no toda la sabiduría que el humano tiene como tal, pues puede llegar a ser una sabiduría que nos lleve a salvación, que nos lleve a vivir de la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Sí? Entonces es para entender sabiduría y doctrina. Entonces es la doctrina, la sana doctrina, la que encontramos en la Biblia, la que es para que cada uno de nosotros podamos vivir conforme a la escritura y conforme a como Dios quiere que nosotros vivamos. Dice, para recibir consejo de prudencia.
La Biblia se ocupa y Dios se ocupa de que nosotros seamos prudentes en nuestras cosas. Cada uno de nosotros pues podemos ver que siempre por algún motivo, por alguna razón, pues como decimos acá en Colombia, pues metemos la pata. Las formas de nosotros de meter la pata o de embarrarla, como decimos acá en Colombia, pues es fácil, es fácil. A veces basta solo una mirada para cometer un error con una persona o para ofender a alguien o pues para que se forme un problema, quizás por una mirada, por una palabra, por un acto, por un hecho. Si ustedes ven, no sé cómo será en cada país de ustedes, pero por ejemplo en Colombia la forma de conducir los automóviles se hace de una manera como muy violenta, por decirlo de alguna manera, es muy agresivo, se conduce de una manera agresiva y obviamente pues también tendrías que ser agresivo para conducir y si no nadie lo va a dejar pasar. Entonces, de esa forma es como las personas manejan y su cultura se convierte en eso. De pronto, cuando uno ve las personas en Estados Unidos, en Canadá, que son personas que cuando conducen, su gran mayoría son personas amables, dan el paso, respetan a los ciclistas, bueno, en fin, pero acá es diferente, las personas van como muy aceleradas, como muy a tope, como muy frenéticas en su forma de conducir, pero es porque uno simplemente no tiene el consejo y la sabiduría que viene de Dios. Dice que para que seamos prudentes, para que tengamos prudencia, dice justicia, juicio y equidad. Entonces, que nosotros seamos personas que tengamos la capacidad de dar el paso, de ser amables, de ser cordiales con las demás personas. Y así como lo dice por allá en el libro de Santiago, que consideremos a las demás personas como si fueran superiores de nosotros, porque nosotros siempre estamos adoctrinados para que seamos superiores, para que nosotros seamos los líderes, para que nosotros seamos que mandamos, pero es difícil cuando es al contrario, que somos nosotros a los que tienen que mandar, quizás, a los que tienen que hacer caso, los que tienen que obedecer. Entonces ahí es cuando no nos gusta y es cuando comenzamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece. Dice el versículo 4 para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Recordemos que cuando uno es joven es muy fácil pasar de un error a otro error. Y hay veces que uno como que pareciera que está conforme con esos errores que comete. Entonces esto es para dar sagacidad a los simples. ¿Cómo es sagacidad? Dar sagacidad es que las personas sean muy prudentes. Es decir, que si uno ve que hay una calle peligrosa, es que como Dios me protege, yo me meto por acá y no me va a pasar nada porque es que Dios está conmigo. Y aquí la Biblia nos está enseñando que seamos sagaces, prudentes. Es decir, que analicemos, que miremos, que tengamos en contemplación lo que no meternos al peligro porque somos cristianos o porque tenemos a Dios de nuestro lado, entonces desafiamos el peligro, desafiamos la naturaleza, desafiamos los animales, quizás porque es que yo soy cristiano y no me va a pasar nada, pero aquí la Biblia nos está diciendo que seamos sagaces, dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, a veces uno piensa que por ser inteligente es porque ya se sabe las tablas, porque fue al colegio, ocupó el primer lugar, estuvo en la universidad, fue graduado con honores y ese es el pensamiento que nosotros tenemos de inteligencia. Pero inteligencia verdaderamente es hacer las cosas a la manera de Dios. Las personas inteligentes verdaderamente delante de Dios no es porque tengan un coeficiente alto, quizás hay personas que son seguidoras de Dios, que obedecen a Dios y ni siquiera han terminado una primaria, una secundaria, no han ido a una universidad, pero son muy inteligentes es porque Dios les da esa inteligencia, esa sabiduría, esa sagacidad. Dice que a los jóvenes les da sabiduría, inteligencia y cordura. Entonces, cordura es que ellos mismos se puedan comportar. Recordemos que vivimos en un mundo muy difícil. Este mundo en el que vivimos es un mundo muy difícil, un mundo lleno de muchas mañas, de muchas perversiones, de muchas cosas que realmente no alimentan la juventud y que están en pro de buscar la corrupción de los jóvenes, de que se metan en vicios, de que se metan en diferentes cosas que no convienen. Entonces, dice el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, si nosotros
consideramos que ya tenemos una cierta edad y que sabemos muchas cosas, pues uno tiende a saber, a sentirse que es sabio, pero aquí dice que oirá el sabio y aumentará su saber. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les decía al principio, que así nosotros tengamos una cierta edad, que así nosotros tengamos ya conocimiento, que hayamos vivido, pero todos los días necesitamos aprender. Nosotros no la vamos a saber todas y hay que ser importante, tener importante en nuestras vidas la disposición para aprender. Yo recuerdo que decía mi abuela que cuando uno se acostaba sin haber aprendido algo, ese día se había perdido. Entonces, que no desperdiciáramos los días, que todos los días estuviéramos dispuestos a aprender algo para que no se perdiera ese día. Entonces, así mismo también lo dice la escritura, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, esto para nosotros tiene que abrir realmente nuestros ojos, hacernos caer en cuenta que no importa la edad, si somos muy jóvenes o ya somos mayores o como quiera que sea, tenemos que estar dispuestos a escuchar el consejo, a estar dispuestos a aprender. Dice que si soy sabio, pues que aumente mi sabiduría y que si soy entendido, pues que asimismo también tenga la disposición para aprender el consejo. No creamos que porque ya somos de cierta edad, pues ya no la sabemos todas porque eso no es así. Dice que para entender los proverbios y declaración, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y de sus dichos profundos. ¿Por qué? Porque es que a veces nos hablan a nosotros, pero no entendemos. Entonces es que cada uno de nosotros tengamos esa disposición de oír y aprender, y no solo aprender, sino aplicar. Entonces, cuando nosotros oímos, aplicamos. Es como cuando uno tiene pues a sus hijos y les enseña a lavar la loza. Entonces, no es solamente enseñarlos, sino también enviarlos para que lo hagan, para que ellos aprendan, para que vean cómo es que se hace. De pronto al principio ellos ven a sus papás, a su mamá, cómo es que lava la loza para que ellos mismos así lo hagan. Y así diferentes cosas, cuando los estamos ayudando a hacer las tareas, cómo hacen los dibujos, la forma para que ellos mejoraran la letra, las cosas, muchas de esas se aprendían viendo a los otros. Entonces es para entender los proverbios, la declaración, las palabras profundas, dice ahí la escritura. Para eso es que nos sirve la Biblia a nosotros, para poder entender, para poder adquirir sabiduría, para que nuestro lenguaje, porque aquí dice que eh, palabras de sabios y dichos profundos. Entonces es para que nosotros aprendamos a hablar como hablaríamos a través de la Biblia, a través del Señor Jesús. ¿Cómo hablaría el Señor Jesús? Entonces dice el 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Recordemos que temor no es que sea miedo. Uy, yo le tengo miedo a Dios, porque no es tenerle miedo. Temor es cuando yo hago las cosas porque quiero agradarlo a Dios. Entonces, si yo le tengo temor a Dios, yo hago las cosas que son agradables a Él. Si no le tengo temor, pues yo voy a hacer lo que, como decimos acá, lo que me da la gana, porque no tengo temor y entonces así mismo, como no tengo temor, entonces no tengo ese respeto, no tengo esa forma para hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Recordemos lo fácil que es uno volverse una persona insensata o lo fácil que es uno llegar a ser insensato. Dice que el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Uno cada día se da cuenta que las personas quizás a veces no queremos ir a la iglesia porque eso nos hace insensatos. Una persona que es insensata no quiere saber de Dios porque uno piensa que lo sabe todo o porque uno piensa que porque como todavía soy joven, entonces tengo mucho tiempo para hacer las cosas. Eh, y así es cuando entramos a despreciar la sabiduría. ¿Y cuál sabiduría? Pues la sabiduría que viene de Dios, la que nos pueden enseñar nuestros maestros, que viene a través de la Biblia. Dice que cada uno de nosotros a veces nos hacemos maestros en nuestra propia opinión. Y es ahí cuando comenzamos a ir de mal en peor, porque no es lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros creamos, sino que cada uno de nosotros debe tener siempre esa capacidad para entender de que no nos la sabemos todas y que sí necesitamos un maestro, una guía, que necesitamos estar ahí pendientes de las cosas de Dios, porque nosotros no nos lo sabemos todo. Y de todas maneras, pues la Biblia también es una fuente cariñosa para que, no, porque nos dice a las buenas, en muchas cosas nos dice a las buenas,
las formas y las cosas que tenemos que hacer. Dice el versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Recordemos que uno muchas veces pues hace las cosas a su modo y ya de pronto cuando uno entra a lo que las personas dicen que es la adolescencia, la juventud, la pubertad, en diferentes etapas de las edades por las que nosotros pasamos, tendemos mucho a no escuchar la instrucción de nuestros padres, la dirección de nuestras madres, sino que queremos hacer es lo que a nosotros nos parece, lo que quizá a nosotros nos parece bien, o lo que los otros muchachos que no tienen ni Dios ni ley hacen, porque creen que así está todo bien lo que ellos están haciendo, y nosotros tendemos a seguir sus ejemplos, a mirar lo que ellos dicen, ignorando la instrucción de la Biblia, la instrucción de nuestros padres. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, si nosotros obedecemos, empezando por nuestros padres, si nosotros obedecemos por ellos, es porque ellos van a velar por nuestro bienestar, van a velar porque nosotros estemos bien, van a velar porque cada uno de nosotros nos vaya bien en la vida, porque ese es el principal fundamento que tenemos los papás cuando tenemos hijos, que nuestros hijos les vaya bien, que tengan un buen estudio, que no les falte nada, que por lo menos nos acuesten sin sus comidas, que los podamos llevar a un buen colegio, que les podamos dar las mejores cosas. Y así mismo es Dios con nosotros. Él está interesado en darnos las mejores cosas. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Entonces ahí es donde aplica la inteligencia que veníamos ahorita hablando. La inteligencia es que nosotros hacemos las cosas como a Dios le parece, las cosas como Dios nos indica que las hagamos. Dice que no nos dejemos engañar, que no consintamos dejarnos engañar. Entonces es fácil uno dejarse engañar por cosas que lo deslumbran a uno quizás, por las modas, por los dichos, por las palabras, por la música. Es fácil, muy fácil uno dejarse engañar por las corrientes que tienen del mundo. Quizás nosotros a veces ni siquiera escuchamos el consejo de nuestro papá, de nuestra mamá, porque simplemente hacemos las cosas como a nosotros nos parece. Y aquí este versículo nos alerta mucho, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Muchas veces nosotros ni siquiera pensamos en que nos están engañando, pero aquí él nos está diciendo que ojo, que cuidado, que no consintamos que nos dejen, que nos engañemos. Dice el versículo 11, si dijeren, ven con nosotros, pongámonos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Es decir, que si estas palabras traídas a nuestros días, que si alguien nos dice, vamos a robar, vamos a fumar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, acá la palabra de Dios nos está diciendo que no vayamos a esas cosas, que no lo hagamos, que si ellos nos dijeran y nos intentan convencer, pues no, entonces es para que nosotros mismos escojamos qué amistades nos convienen, qué nos conviene, en qué lugar nos conviene estar, con quiénes nos conviene andar, con quiénes nos conviene tener amistad. Porque aquí nos está alertando que mucho cuidado, porque nosotros debemos aprender a escoger entre lo bueno y lo malo y saber qué queremos para nuestras vidas. Dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. O sea, las personas que van a hacer el mal, tarde o temprano van a tener que dar cuentas a Dios. Y dice aquí, los tragaremos vivos en el Seol, es decir, que ellos van a tener que ir a un lugar de castigo para pagar por sus actos. Entonces no es que sea tan chévere como decimos acá, que cada uno de nosotros al final de la vida siempre nosotros pensemos que porque tenemos las cosas ya casi hechas, entonces todo lo que hagamos nos va a ir bien. Dice el versículo 13, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte de entre nosotros, tengamos todas las bolsas. Hijo mío, no andes en consejo con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Entonces, notemos lo importante que es nosotros poder convivir en familia para que seamos aconsejados correctamente. No de pronto quizás por nuestros amigos, quizás algunos familiares que no están en el camino de Dios, sino que son personas que simplemente están ahí y no les interesa nuestro bienestar, sino que de pronto por hacernos mal, de pronto por hacernos caer. Dice acá, hijo mío, no andes en camino con ellos,
aparta tu pie de sus veredas. Entonces que cada uno de nosotros aprendamos a decir no a aquello que está mal. Dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se detendrá, porque en vano se detendrá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos y su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, notemos cómo cada uno de nosotros debemos siempre estar pendientes, pero de las cosas de Dios, hacer las cosas como a la manera que a Él le agradan. No por los consejos de nuestros amigos, porque recordemos que muchos de ellos nos van a alucinar con cosas, nos van a traer quizás a la mente cosas que ellos tienen y que nosotros por estar en la iglesia no podemos hacerlo. Pero aquí dice que lo mejor es tener nosotros el consejo, la sabiduría. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza la voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas, en las puertas de la ciudad, en sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, andaréis en simpleza? Y los burladores se desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces notemos cómo Dios nos advierte, nos dice, tengan cuidado aún de ustedes mismos, de sus razonamientos, tengan cuidado con quién andan, tengan cuidado con qué hacen, que no dejemos entrar la codicia a nuestro corazón. Obviamente no que no seamos perezosos y que trabajemos y todo eso no, sino que hagamos las cosas rectamente, como a Dios le gustaría que nosotros las hagamos. Dice que todos nosotros estamos predispuestos o para hacer el bien o para hacer el mal. Nosotros escogemos qué queremos hacer, pero pues Él nos dice que si nosotros hacemos las cosas como a él le agrada que nosotros las hagamos, dice que va a enviar su Espíritu Santo para que nos acompañe, que dice que nosotros podremos empezar a hablar como Él quiere que hablen. Entonces notemos que cada uno de nosotros podemos tener mejores propósitos en la vida. Quizás hay veces que uno dice, no, es que mi situación económica no es la mejor, pero aquí dice que busquemos a Dios, porque aquí también nos está mostrando en este pasaje que hay personas que le van a venir a traer a uno quizás cosas que lo alucinen a uno para uno meterse a hacer el mal. Dice que no vayamos a hacer mal, que no tengamos en cuenta estas palabras. Dice aquí en el versículo 26, también yo me reiré de vosotros a la calamidad y me burlaré cuando os viere lo que teméis. Esto quiere decir que no es tanto que Dios se burle de uno, sino que Él ya nos había advertido cuando a uno le empieza a ir mal. Es decir, si uno se va a robar, pues lo mínimo es que en algún momento lo va a coger la autoridad, la ley y lo van a llevar a una cárcel. Entonces ahí es cuando Dios se va a apartar de las personas y uno va a quedar solo. Cuando uno hace las cosas conforme a como Dios quiere, pues su Espíritu Santo va a estar ahí. Dice, cuando ya uno está mal y está en peligro y ahí sí es cuando voltea uno a mirar a Dios. Es como cuando uno está enfermo. Quizás uno cuando está saludable no tiene cosas para cuidarse de su cuerpo, no tiene en cuenta las dietas, no tiene en cuenta las comidas sanas, sino que quizás ya cuando se está enfermo es cuando uno comienza a decir, ah, ¿por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice otro? Ahí en el versículo 28 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, porque cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Entonces nosotros miremos cómo es posible que teniendo la oportunidad de andar en el camino de Dios, teniendo la oportunidad de hacer las cosas que a Dios le agradan, teniendo la oportunidad de andar como Él quiere que nosotros andemos, si nosotros por nuestra propia decisión, por nuestro propio camino, por nuestro propio destino decidimos que vamos a hacer las cosas a nuestra forma, entonces es ahí cuando Dios dice, me apartaré de ustedes,
me quitaré de su camino y cuando me busquen entonces ya no me van a encontrar, ya será tarde, ya no van a poder venir a mí, ya no les voy a ayudar. Entonces notemos que este Dios de que nos está aquí hablando es como un papá, como una mamá que le advierte a uno, no haga esto, no haga aquello, o venga, hágalo así, hágalo de esta forma, pero nosotros en muchas ocasiones lo decidimos hacer a nuestra forma, a nuestra manera. Y él entonces dice, así como nuestro papá nos decía, si usted hace tal cosa, lo castigo, le pego, le hago. Entonces uno como que menospreciaba esas palabras y no las ponía como en serio. Entonces cuando uno iba y hacía el mal, pues obviamente lo que seguía era que lo castigaran. Sus papás tienen la autoridad para castigarlo a uno. Entonces uno comenzaba a como a ser más rebelde, como a ser más eh, entrometido en las cosas que no le convenían. ¿Por qué? Solo por llevar la contraria. Entonces ya cuando uno estaba en problemas y se iba para donde el papá o la mamá, ellos ya no le iban a ayudar porque le dicen a uno, yo se lo advertí, yo le dije antes de que pasaran las cosas. Entonces notemos cómo Dios también es ese papá que procura lo mejor para sus hijos, que procura lo mejor para cada uno de nosotros. Pero nosotros, como somos tercos en muchas ocasiones, no hacemos caso, hacemos las cosas como a nosotros nos parece, pues entonces Él dice, ah, bueno, pues entonces comerán de los frutos que hayan recogido, ¿sí? Y serán saciados de su propio consejo. Entonces, así como se dejó llenar de sus oídos de palabras de personas que no le convenían, pues de la misma manera, pues Dios le está diciendo a la persona, pues entonces yo me voy a apartar de ustedes, hagan las cosas como a ustedes les parece y asimismo tengan en cuenta lo que han hecho. Recordemos que esto siempre le pasa a las personas porque no oímos la palabra de Dios, dice el versículo 33, mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, note cómo Dios en su misericordia infinita nos ayuda, nos anima para que cada uno de nosotros vivamos conforme a como Dios quiere que nosotros vivamos. Que al final, pues, Él va a dar como ese premio, como ese regalo de que podamos habitar con Él. Porque dice que si buscamos la sabiduría, Él nos va a dar más sabiduría. Que si buscamos el consejo de Dios, pues Él va a estar con nosotros, que va a poner su espíritu con nosotros y que cada uno de nosotros pues tengamos ese momento, ese ánimo para que en nuestra vida estemos pendientes de Él. En esta semana, pues meditando en la escritura, pues estaba ya terminando el libro de Génesis. Y bueno, pues no sé cuántas veces haya leído el libro de Génesis, pero pues siempre fue uno de mis libros favoritos en la Biblia. Pero pues en esta ocasión, mirando la vida, los actos de José, pues bueno, recordemos que José no tenía la escritura, la Biblia completa como nosotros de pronto hoy sí la tenemos, pero ver cómo él se comportaba, cómo él hacía, uno decía, de verdad que hay personas que siempre le creyeron a Dios, que siempre tuvieron su corazón limpio, que nunca dejaron que a su corazón entraran cosas malas. Recordemos un poquito la historia de José, que pues José fue como uno de los menores hijos que tuvo su papá, de los 12 hijos, fue pues uno de los menores y pues era amado por su papá, cosa que a sus hermanos pues les daba envidia de él, porque pues él le daba como lo mejor a José, le hizo un vestido de colores, una túnica de colores, lo ponían alto y pues de todas maneras como José ya desde pequeño estaba como con ese chip instalado de que iba a ser grande en las cosas de Dios, pues en algún momento tuvo un sueño y les dijo a sus hermanos, no vea, yo me soñé que ustedes se inclinaban ante mí y eso pues hizo aumentar más la rabia de ellos, que como así que este soñador que cree que nosotros nos vamos a arrodillar ante él, que se cree que, bueno, en fin, sus hermanos se envenenaron mucho contra ellos. Entonces cuando uno ve que se envenenan las personas, que como que está con esa ira, con esa rabia, con ese veneno, pues obra para mal. Entonces, así sea su hermano, pero ellos procuraron el mal para él. En un momento dado pensaron en matarlo, pero pues bueno, finalmente se conmovieron y no lo mataron, sino que lo dejaron ahí en una cisterna
y luego pues lo vendieron a unos mercaderes que se lo llevaron para Egipto. Bueno, ya vendido en Egipto, empezó a trabajar en una casa, en la casa, pues tuvo problemas con la dueña, con la esposa del dueño, mejor dicho, fue a la cárcel, tuvo que pasar por muchas angustias, por muchas cosas pues graves que quizás él nunca las quiso buscar, pero gracias al desprecio de sus hermanos, gracias al desprecio quizá de su propia, de los miembros de su familia, pues tuvo que ser vendido, tuvo que ser llevado, llegó hasta la prisión, estar encarcelado, estar lejos de su papá, de su familia, de sus cosas que pues él tenía. Entonces Dios comienza a obrar y a poner todo delante de él, porque pues recordemos que él mantuvo su integridad, no se apartó de Dios, él tenía siempre en sí pues el agradar a Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos copiar de las escrituras? Nosotros ver, meditar en las escrituras y copiar todo lo bueno que hay en ella para aplicarlo a nuestras vidas. Sí, así como José, pues él se mantuvo siempre íntegro, a pesar de que estaba lejos de su casa, de su padre, él se mantuvo íntegro. Veo como él tuvo su corazón limpio, no de envenenarse contra sus hermanos, porque pues más adelante la escritura indica que él llegó a ser el señor de todo Egipto, lo pusieron en autoridad, el faraón lo puso en autoridad y él llegó a ser pues un miembro destacable en Egipto, una persona que, mejor dicho, el único que estaba por encima de él era pues el mismo faraón. De resto todo estaba bajo su autoridad, él tenía todo el poder. Y cuando el faraón pues tuvo el sueño de que iban a venir 7 años de escasez y 7 años de abundancia, pues primero los 7 años de abundancia y luego los 7 años de escasez sobre toda la tierra. Entonces José tuvo el consejo para decirle qué hacer en ese momento, para decirle cómo administrar esa nación y que en su tiempo pues llegara a ser una nación poderosa. Siguieron el consejo de José y las circunstancias, lo que es las vueltas que da la vida, como lo decimos acá, por una razón también a la familia de José le llegó esta época tremenda de escasez, donde no había de comer, aún ni para los animales había pasto. Entonces tenían que viajar lejos hasta Egipto, porque Egipto era pues el único país donde se podía conseguir alimento. Entonces todo el mundo iba para allá para conseguir alimento, pues porque Egipto sí tenía sus reservas. Durante el tiempo de abundancia, pues ellos habían hecho todo lo posible para que no les fuera a faltar nada durante los años de escasez y aún tuvieron para vender. Recordemos que ya la historia es que vinieron los hermanos de José, todos, pues no, obviamente cuando lo vieron no lo reconocieron, pero sí cuando vinieron a él, pues él ya era el amo sobre todo y pues cuando lo vieron pues no lo reconocieron, sin embargo pues José sí lo reconoció, ya bueno, después de diferentes cosas él pues se dio a conocer a sus hermanos y aquí ya me impresionó mucho pues la escritura cuando habla de él, porque allá en Génesis 45, bueno, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos, a José a sus hermanos. Entonces José se dio a conocer a sus hermanos, les dijo quién era y bueno, dice, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces, aquí en esto puedo ver como, bueno, pues la gracia que José tenía, en que no comenzó a decirles, no, como ustedes me vendieron, pues entonces yo también los voy a echar a la cárcel, yo les voy a hacer el mal, yo me voy a desquitar de lo que me hicieron. No, aquí él se preocupó, dijo, hola, ¿cómo están? Pues, ¿cómo está mi papá? Él vive todavía. Y ellos pues estaban como en shock, sus hermanos estaban como en shock porque pues alucinado que, uy, que cómo que José. Entonces dice el versículo 4, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Entonces, esta frase me llama mucho la atención porque dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, y lo dice de una forma como muy natural, no lo dice en forma de atacarlos, de echarles vainas, de decirles, no, es que yo soy el que ustedes vendieron, yo soy el que ustedes echaron. No, él no lo dice así, él solamente les da como un recorderis, les dice, no, yo soy José, el que ustedes vendieron para Egipto, pero no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida, de vida, me envió Dios delante de vosotros. Entonces él les dice, no, no se preocupen por eso, ya pues, lo que pasó, pasó, no se preocupen por eso porque Dios aquí me ha bendecido y pues aquí ustedes me vendieron acá, pero esto ha sido para bendición, porque para que ahora yo esté aquí delante de ustedes. Entonces me impresionó esa parte que él no viene a echarles en cara, no viene a echarles la culpa, no viene a decirles es que por su culpa que ustedes me hicieron, que es que ustedes aquello, los voy a matar, los voy a echar a la cárcel, los voy a... No, él no se puso a decir eso. Pues sí les recordó, les dijo, no, yo soy José, el que ustedes vendieron, que ustedes me vendieron para Egipto, pero me alegro porque ahora Dios me ha puesto otra vez delante de ustedes. ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo están ustedes? Dice el versículo 7 y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos la posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran bendición. Entonces, él no solamente no les echa vainas, sino que le dice, no, pues gracias a Dios que estoy aquí, porque ya que estoy aquí, pues esto es para preservación de vida. Como ustedes no tienen alimentos, pues aquí hay de sobra. Dice, así pues, me enviaste aquí vosotros, es que lo ha puesto para que cuidara el faraón y que lo hubiera puesto por gobernante de toda la tierra de Egipto. Entonces, pues él no vino a echarles como vainas, sino que él se dio a conocer a ellos, pero era para bendecirlos. El propósito de José era bendecirlos. Quizás ellos en su temor de que él se fuera a vengar o que alguna cosa les fuera a hacer, ellos estaban ahí temerosos, pero él lo que les dijo ahí en el versículo 9 dice, daos prisa, id a mi padre y decirle así, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Entonces, de una vez él comienza a decirles que, pues que él está ahí, que está vivo, que vengan. Notemos que ahí no hay como una clase de resentimiento, una clase de dolor, no puedo ver ahí que haya resentimiento, dolor, ira, amargura, porque es lo que nosotros los humanos sí tendríamos cuando nos hacen algo, cuando nos ofenden, cuando quizás las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Entonces él comienza a decir, bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está mi papá? Vayan, dígale que venga a esta tierra, que aquí hay de todo, que lo traigan, que quiero verlo. Dice que cuando los manda a traer, entonces dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Entonces, notemos cómo José, al verlos, al reconocerlos, no tuvo ese ánimo de venganza, no tuvo ese ánimo de feo que de pronto cualquier persona sí hubiéramos podido tener, es que como me hicieron, entonces yo también, es que les tengo rabia, es que les tengo ira, es que los odio, es que no, él no hizo eso, al contrario, él dijo, no, vayan, traigan todo, como por allá hay escasez, vengan aquí, habiten en la tierra de Gosén, aquí estarán cerca de mí, que traigan a sus hijos, traigan a sus ganados, traigan todo lo que tienen y que yo allí como dice en el versículo 11, allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Entonces que vayan, que traigan todo. Entonces comenzó a bendecirlos y a darles de lo que en ese momento la tierra tenía para darles. Entonces es una historia muy acorde para aplicar la Biblia a nuestras vidas. Sí hay personas que nos han hecho daño, obviamente, hay personas que nos han hecho daño, que quizás en algún momento de la vida, queriendo o sin querer, nos hicieron daño, nos causaron lloro, nos causaron tristeza, pero veamos cómo podemos aplicar la Biblia a nuestra vida, esta vida que tuvo José, que tuvo que pasar por muchos años de sufrimiento,
de estar en la cárcel, de sufrir persecución, de sufrir el rechazo de sus hermanos, todas estas cosas, pero aún con todo eso, él teniendo a Dios en su corazón, uno no puede ver cómo él no tuvo ese ánimo de venganza, él no tuvo ese ánimo de revancha, de desquitarse de ellos, de echarlos a la cárcel. Antes le decían el soñador, pero cuando ven que todo lo que él les decía, que se inclinarían ante ellos y, que es que este soñador, que no sé qué, que, bueno, en fin, pues él no tiene ese ánimo de venganza, que es lo que nosotros debemos aplicar para nuestra vida. No tener ese ánimo de venganza, porque si nosotros nos damos cuenta, muchas personas siempre nos han ofendido, siempre nos han hecho mal. Y quizás en algún momento dado Dios nos da la oportunidad de estar por encima de ellos. Y bueno, no. Entonces, esto lo puede uno ver durante la vida, por lo menos en el trabajo en el que yo tengo. Muchos jefes han pasado y han querido sacarme de la empresa, pero pues Dios no lo ha permitido y yo sé que voy a estar ahí hasta el día en que el Señor lo permita. Cuando Él diga que me salga, me saldré, pero no es en el tiempo que las personas digan, aún ni siquiera si yo lo digo, sino en el momento en el que Dios así lo disponga, en el momento en el que Él así lo diga. He visto cómo Dios bendice a los que me bendicen, entonces veo cómo el habitar, el vivir en la palabra de Dios siempre da recompensa, siempre da premio. Pero ¿qué veo acá importante de José? El no permitir que esas personas que nos hacen daño, pues ese rencor, esa amargura, ese resentimiento habite en nuestro corazón. No podemos darnos ese lujo. No podemos nosotros permitir que la ira nos gane, que el resentimiento nos gane, que esas cosas feas que hay ahí en el corazón de las personas salgan a flote, sino que las entreguemos a Dios, porque dice que aquí cuando estábamos leyendo en Proverbios, dice que Él pondrá su Espíritu Santo para que nos ayude, dice que cada uno de nosotros hablemos conforme a Él. Y yo sé que si Dios tiene la capacidad de perdonar esas ofensas, esos pecados, todo lo que nosotros hicimos durante nuestras vidas, pues obviamente asimismo Él quiere que nosotros lo apliquemos a nuestra vida y lo podamos expresar para los demás. Recordemos que nosotros somos un templo vivo de Dios, que nosotros somos una imagen, una representación de Dios aquí en esta tierra. Y sí, van a venir cosas malas, van a venir cosas feas, pero lo importante es mantenernos en la brecha de Dios, habitar en Dios. Para eso, pues nosotros debemos prepararnos aquí por las escrituras. Meditemos en este libro de los proverbios que tiene realmente muchos consejos, sin importar la edad que tengamos. Durante toda la Biblia vamos a encontrar así pasajes muy interesantes como este de José que nos va a ayudar para que nuestra vida sea más cristiana, más conforme a como Dios quiere que nosotros vivamos. Y así de esta manera, pues cada uno de nosotros vivamos conforme a como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, pues la invitación en este día es para que todos y cada uno de nosotros pues podamos habitar y vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Damos por terminada esta corta meditación de la palabra de Dios. Que sea con la ayuda de Dios que podamos seguir estudiando, que podamos seguir meditando en la palabra de Dios y que cada uno de nosotros pues examinemos nuestro corazón y si hay alguna raíz de amargura, si hay algún dolor, si en nuestras familias, algún familiar, algún pariente nos ha causado daño, pues que le pidamos a Dios esa sabiduría, que le pidamos a Dios esas fuerzas, ese ánimo para que podamos salir adelante, para que podamos seguir siendo como esa imagen que Dios quiere que nosotros seamos de Él, que nosotros respetemos su palabra, que tengamos temor de Dios, pero que no dejemos entrar ni el resentimiento, ni la amargura, ni el dolor a nuestro corazón, sino que siempre en nosotros haya esa fuerza perdonadora como la que tiene Dios para con nosotros, que nosotros seamos verdaderamente esas imágenes de Dios aquí en la tierra, que nosotros podamos ser cada día esos representantes dignos de Dios. Entonces, amados hermanos, muchas gracias por su atención, por haber en este día, pues, permitiendo llegar con este mensaje a cada uno de ustedes y que sea Dios alimentándonos, que sea Dios cada día poniendo en cada uno de nosotros, pues ese don, esa palabra de poder habitar con el Señor, de ser imágenes de Dios. Recordemos que somos
como esos embajadores de Dios en esta tierra. Entonces, que se note, que cada uno de nosotros podamos tener en cuenta que necesitamos de Dios, que necesitamos ser figuras de Dios aquí en la tierra, que necesitamos hacer como esos pequeños Jesús aquí en la tierra, imágenes y representantes de Dios, haciendo las cosas que a Él le convienen, y no permitamos por ningún motivo que sentimientos malos, rabia, envidia, avaricia, nada de eso permitamos que venga a nuestra vida, sino que sea Dios alentándonos para seguir adelante. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, gracias por su compañía, que esta palabra que en este día compartimos sirva para que todos y cada uno de nosotros seamos mejores personas delante de Dios, y cuando Él venga por su iglesia nos encuentre enteramente preparados y que seamos arrebatados juntamente con el Señor. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.